Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en la Unión Europea. Aquí el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha presentado el informe que le encargó la Comisión Europea para analizar el futuro de la competitividad en Europa, informe en el que urge a emprender un cambio radical para impulsar el crecimiento y preservar la competitividad frente al avance de actores globales como Estados Unidos y China. Según Draghi, es necesario acelerar la innovación, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización, así como reducir dependencias estratégicas, especialmente precisamente en materia energética. Draghi propone para ello adoptar una estrategia industrial europea que contaría con medidas como la inversión conjunta de 800.000 millones de euros anuales y la mejora de la coordinación de políticas industriales, comerciales y de competencia entre los 27 países miembros. Draghi subraya que el bloque es débil, especialmente en nuevas tecnologías. Solo 4 de las 50 mayores empresas del sector son europeas. La cordialidad oculta una dura advertencia del hombre encargado de decir a la Unión Europea lo que debe hacer para estar a la altura de China y Estados Unidos. Lo que intentamos hacer ahora se convierte en algo existencial en sí mismo y por eso nos preocupa tanto. Y por eso el informe abogará por lo que definí en un discurso, el cambio radical, que tendrá que ser urgente y concreto. Su informe aprueba aumentar las inversiones en la industria hasta el 5% del PIB de la Unión Europea, el equivalente a casi 800.000 millones de euros al año, la cantidad más alta desde la posguerra. La renta per cápita disponible en Estados Unidos ha crecido casi el doble que en la Unión Europea desde 2000, lo que significa que los hogares de este lado del Atlántico están sufriendo más recortes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a Draghi la elaboración del informe. Lo que tenemos que hacer es ver la voluntad política para estos proyectos europeos comunes y luego definir si los financiaremos con nuevas contribuciones nacionales, otras contribuciones nacionales o nuevos recursos propios. Los llamados recursos propios se dan cuando la Unión Europea asume la deuda en lugar de los propios gobiernos. Ya ha sucedido antes y está refrendado en este nuevo informe, pero es políticamente complicado para las capitales de la Unión Europea que se resisten a ceder poder a Bruselas. El informe achaca el descenso de la productividad en la Unión Europea a la necesidad de invertir más en innovación y descarbonización de la industria. Advierte de que se dedican demasiados esfuerzos a preservar las grandes industrias en Europa, como las automotrices alemanas. Muchos economistas europeos respaldan el informe de Draghi, pero piden menos palabras y más acción. Hemos hablado de ello, incluso estamos de acuerdo entre nosotros en que son nuestros objetivos estratégicos en Europa, pero aún no actuamos en consecuencia. Y hasta que los líderes de la Unión Europea no apliquen muchas de las recomendaciones del informe, francamente no creo que ni Pekín ni Washington vayan a prestarles mucha atención. Se teme que el informe se utilice para bajar los salarios de los trabajadores en Europa con el fin de competir. Mario Draghi insiste en que encontrar las inversiones necesarias es la única manera de proteger la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Un informe muy esperado, el de Mario Draghi, que establece una lista de deberes para los líderes europeos, y lo vamos a ver ahora mismo con José David Navarro, que nos está escuchando en la Bolsa de Frankfurt. José, según Draghi, la Unión Europea necesitaría invertir casi el 5% de su PIB para no quedar todavía más rezagada de lo que está frente a China y Estados Unidos. La pregunta es, ¿de dónde sacaría este dinero la Unión Europea? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues el mecanismo idóneo, según este informe, sería los famosos eurobonos, la emisión conjunta de deuda de nuevo en la eurozona. Pero ese es un tema que levanta ampollas en muchas capitales europeas y se hizo una vez durante la pandemia para pasar esa situación tan excepcional. Y en aquel momento, Andrés, ya se acordó dar ese paso tan importante para la historia de la Unión Europea bajo la condición de que fuese
una vez y no más. La pregunta, por lo tanto, ahora ¿es la situación actual de pérdida de competitividad frente a China y Estados Unidos tan grave como para dar ese paso? ¿Lo harían de nuevo los líderes de la Unión Europea? En realidad este tema, Andrés, ha causado dudas de que los líderes europeos estén dispuestos a hacerlo, y sobre todo teniendo en cuenta los resultados de los últimos procesos electorales que hemos visto, desde las elecciones europeas, también las elecciones en Francia o más recientemente aquí en Alemania, donde han ganado peso los partidos de ultraderecha que suelen apoyar posturas que abogan por menos Europa y políticas que son más proteccionistas. Bueno, la propuesta que ha hecho hoy el expresidente del Banco Central Europeo, además, tiene otro problema añadido. Otra de las impulsos o motores que él considera que serían necesarios para reducir la brecha con Estados Unidos y con China es la famosa unión de capitales. Una medida, Andrés, que lleva estancado en las oficinas de Bruselas desde hace aproximadamente una década. De hecho, la propia von der Leyen, y lo hablabais antes en el informe, evita hablar de algunas de estas propuestas que están en el informe directamente. Así que se necesitan, Andrés, mucho dinero, casi 800.000 millones de euros, pero la duda sigue siendo de dónde va a salir tanto dinero. La próxima Comisión Europea, que se anuncia precisamente esta semana, tendrá que trabajar sobre ello. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias y buena semana. Hablamos ahora de Google, la compañía dueña del 90% del mercado de publicidad online, una hegemonía que le ha traído a la compañía su segundo juicio antimonopolio en menos de un año. En agosto pasado, un juez federal dictaminó en un caso separado que Google abusó de su posición dominante en la búsqueda en línea, en lo que fue una gran victoria para el Departamento de Justicia estadounidense. Este nuevo juicio es el último en el ataque contra las grandes tecnológicas de los reguladores de la competencia en Estados Unidos, que aplican una legislación antimonopolio de más de un siglo de antigüedad contra las compañías que han transformado la manera en la que las personas hacen sus compras. Y siguiendo este asunto muy de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar cuáles son los argumentos del gobierno en este caso contra Google. Pues Andrés, el caso se centra en el gestor de anuncios y el negocio que para gigante de Internet es la publicidad. Google tiene herramientas que enlazan anuncios con publicaciones y compran y venden publicidad en apenas segundos. De nuevo, el Departamento de Justicia ve abuso de posición dominante de una empresa de la que dice que ha absorbido rivales con compras anticompetitivas y controla aspectos clave y determinantes de la cadena de la publicidad. El gobierno dice que esto ha tenido como consecuencia la subida de los precios de los anuncios y cree que del negocio de Google es uno de los más importantes de la empresa, debe ser dividido. Google dice que compite con otras empresas que no son mucho más pequeñas que Google, Meta, con TikTok, con Amazon y con las aplicaciones que tienen su propia dinámica publicitaria. El juicio va a durar varias semanas. Está previsto que vengan a testificar a este tribunal de Virginia empresas editoriales tan grandes como New York Times y otros testigos como Meta que prestarán declaración. Ana, este es un caso más contra Google en esta ofensiva que ha entablado el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la compañía. ¿Qué consecuencias pueden tener las decisiones que salgan de los tribunales para Google? Sí, este es solamente uno de los juicios. En diciembre ya quedó decidido por un jurado que la empresa había optado por prácticas anticompetitivas, limitando la competitividad de su tienda de aplicaciones. Y ya este año, en agosto, un juez sentenció que Google tenía el monopolio sobre la búsqueda de en Internet y que era ilegal. El Departamento de Justicia argumentó entonces que Google estaba pagando a empresas como Apple y como Samsung para mantener su buscador como el buscador de defecto en todos sus aparatos, en todos sus hardware. En apenas un año está previsto que se llegue a un acuerdo sobre cómo remediar esta ilegalidad que puede cambiar la forma en la que opera Google y en la que usamos los consumidores esta página web, los servicios de esta empresa. Y como el Departamento de Justicia está pidiendo la división también de este negocio, igual que está pidiendo la de publicidad. Es un cambio que es sustancial en un momento de desarrollo y comercialización de inteligencia artificial. Y no solo para Google, sino para otras empresas que tienen la lupa también del Departamento de Justicia encima.
Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y ahora mismo un repaso por otras noticias económicas de esta jornada. En el Líbano, depositantes bancarios protestaron frente al Palacio de Justicia mientras el ex jefe del Banco Central del país, que dirigió la institución durante 30 años, enfrenta cargos por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal. Riyad Salameh fue detenido el martes pasado, es considerado responsable de la actual crisis económica del Líbano. En Bosnia, las temperaturas abrasadoras registradas este verano han provocado una grave sequía que podría tener consecuencias para la industria hidroeléctrica del país. El lago Viletza, uno de los embalses artificiales más grandes del mundo, muestra un espectáculo desolador con barcos varados y tierra reseca. En Argentina, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre apuesta por triplicar su número de usuarios, expandir los pagos en línea y aprovechar la inteligencia artificial y los drones para llegar a más compradores, sobre todo en Brasil, México y Argentina. Mercado Libre, que compite con plataformas como Amazon o Alibaba, ya es la compañía regional de mayor capitalización, con un valor de mercado superior a los 100.000 millones de dólares. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado que va a contratar aviones cisterna para que se sumen a la lucha contra los incendios en el país, que han destruido hasta ahora cerca de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales. A raíz de las llamas, Bolivia declaró la emergencia nacional y desplegó 3.000 bomberos. Arce confirmó que ya están en ese país 60 bomberos forestales brasileños y anunció que en los siguientes días llegarán otros de Chile, Venezuela y Francia. Además de implementar clases virtuales en las escuelas de las zonas afectadas, el departamento de Santa Cruz suspendió las operaciones en el aeropuerto de Virubiru. Se nos acabó el tiempo para la economía. Nos vemos la próxima.